Muchas gracias por continuar con Noticias Repretel. El desarrollo de vacunas contra la COVID-19 ha sido una carrera contra el tiempo y la de Pfizer y BioNTech, con el anuncio de un 90% de efectividad, representa entre las posibilidades en marcha la más viable hasta ahora para llevarnos a prevenir la enfermedad en tiempo récord. Desde que se secuenció el virus, el genoma del virus, al arranque de este 2020, las cifras de intentos superan los 100 y ya se reduce al sobrepasar las fases. Conversamos con Eugenia Corrales, viróloga de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en virus de la Universidad de Berlín. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo toma la comunidad científica este anuncio, contemplando de que se habla en tiempo récord y hablamos de esto en vacunas, que dura las fases mucho más? ¿Cómo lo toman? Bueno, la comunidad científica lo toma cautelosamente optimista, podría decirse. Primero porque la información que tenemos hasta ahora de el grado de efectividad de esta vacuna ha sido solo un comunicado de prensa. Necesitamos ver los datos de laboratorio, los valores de la inmunidad que se produjo, si estas personas dónde se infectaron, si estas personas pudieron transmitir y contagiar a otras personas. Y lo que sabemos hasta ahora es que de los casos de más de 40,000 sujetos del estudio de vacunación de ellos, de Pfizer en este estudio, se infectaron 94 hasta este momento, que es un análisis interino, o sea, parcial, y de esos 94 que se infectaron, el 90% estaban en el grupo control, o sea, en el grupo placebo, el que no recibió la vacuna. Entonces, hasta este momento sabemos que tiene una efectividad del 90%, pero sabemos que solo la información que tenemos es que disminuyó los síntomas. Tampoco sabemos si hubo virus, si no hubo virus, etc. Entonces, todos estos detallitos nos hace ser optimistas, pero ser cautelosos. Vamos a ver, Eugenia, la siguiente gráfica precisamente con las vacunas en marcha en estos momentos. Sabemos que hubo más de 100, se habla de 120, pero bueno, las que llegan a la fase 1, 2, la fase 3 y también lo que se conoce como aprobación limitada y al final ya la aprobada, que todavía no, esta es la más cerca, pero estamos en la 0. En la primera fase 38, en la segunda fase 14, en la tercera fase 11. En esta fase que se denomina limitada, ahí está la de China y Rusia, que conversamos con usted precisamente porque se han brincado, por así decirlo, algunos pasos importantes. Y al final en aprobada todavía ninguna. Es decir, esta que tenemos es la que está más cerca, siguiendo todos los pasos, porque en el caso de China y Rusia, ahí no se ha logrado. Bueno, es que nosotros y la mayoría de los gobiernos y de las autoridades en salud se basan en esta secuencia de medidas o de pasos antes de aprobar. Por ejemplo, esta de Pfizer, lo que le falta es cumplir con un tiempo establecido para poder determinar que no hubo efectos adversos severos en su fase 3. Y ese tiempo se cumple a finales de noviembre. Entonces es muy probable que con estos resultados preliminares y con la ausencia de efectos adversos, pues ya empiecen a aplicar para el permiso, para el uso en emergencias como la que estamos en esta pandemia de esta vacuna. Una que va muy de taco a taco con la de Pfizer es la de Moderna, que se basa también en la misma tecnología, que esto es un hito científico no solo por lo rápido que ha sido, sino porque fue una forma novedosa y alternativa de producir estas vacunas, que es este ARN mensajero. Y eso es una tecnología que hasta ahora no hay ninguna vacuna aprobada de esa misma forma. Entonces, hay mucha expectativa en la comunidad científica si esta metodología va a servir,
pero sobre todo, y una de las preguntas que no se tiene aún con ninguno de estos, ni con los 6 que están aprobados para uso limitado, es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Si va a ser una vacuna que nos vamos a tener que poner cada 6 meses, cada año, y todo eso implica logística y un costo muy elevado. Vamos también a revisar, a propósito de lo que usted decía, de que se ha avanzado en tiempo récord, y nosotros lo planteábamos también al inicio, la historia en cuanto a las vacunas, lo que implica que prácticamente en un año ya estemos a un paso de esta vacuna de Pfizer, y también hay otra, la de Moderna. Y vamos por eso a ver la siguiente gráfica. En años, lo que ha significado tener vacunas. Por ejemplo, si hablamos de malaria, estamos hablando de 31 años, lo que se ha durado en investigación, lo que se duró el rotavirus, 22 años, polio, estamos hablando de 20 años, el papiloma humano, 15 años, el ébola, 5 años, y el SIDA y el Zika todavía sin vacuna. Aquí ya vamos a completar este cuadro con lo que ha implicado, la investigación que ha implicado para llegar a vacunas. Y la pregunta sobre el coronavirus también, ¿cuándo la tendremos? Es decir, son muchos años en estas investigaciones, y esto también implica riesgo. Usted mencionaba que hay optimismo y que hay cautela. Dentro de esto que significa la investigación, ¿qué puede representar en el riesgo para los seres humanos? Bueno, con estas vacunas que usted ha dicho que no se ha podido crear una vacuna como la del SIDA, bueno, la del HIV en realidad, porque el SIDA ya es el resultado de la infección por el HIV, es porque hay ciertas particularidades del virus que lo hacen muy complicado controlarlo con la respuesta inmune. Entonces hemos tenido relativa suerte que este coronavirus pueda ser controlado con nuestra respuesta inmune inducida por vacunas. Uno de los riesgos que se tiene con esta vacuna nueva, que es el ARN mensajero, es los riesgos mínimos de cuando uno se pone una vacuna, que es el dolor muscular, la producción de fiebre, que eso es más bien nuestro sistema inmune activándose contra lo que se inyectó, que es para lo que queremos la vacuna, ¿verdad? Para entrenar a nuestro sistema inmune. Hay una teoría de conspiración muy imaginativa, que es que esta información genética del virus se va a introducir en todas nuestras células y vamos a hacer, no sé, unos mutantes quiméricos entre virus y humanos, y eso es totalmente absurdo, ya que este tipo de molécula, el ARN mensajero, es una molécula que se degrada súper rápido. O sea, en cuestiones de laboratorio y con todos los cuidados, se degrada en cuestión de minutos. Y adentro de las células también, porque nuestras células tienen todo un sistema para desactivar este tipo de moléculas. Entonces, esa conspiración debería ser es totalmente descabellada, y por lo tanto los riesgos que se han hablado en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación, pues han sido mínimos. No son importantes. Lo que sí nos tiene todavía a la espera es cuánto va a ser duradera esta inmunidad. Porque si usted ve con las infecciones naturales, pues han habido eventos en que la persona se infectó, tuvo una respuesta inmune, pero al tiempo se están reinfectando. Entonces, hay cierta evidencia, y con los otros coronavirus hay cierta evidencia que la respuesta inmune que se produce no es de larga duración. A propósito, Eugenia, de esas preguntas, de esas interrogantes que hemos visto también en medios de información, vamos a tener esta pantalla para irlas analizando con usted, y también para que nuestra audiencia por lo menos conozca qué se ha dicho al respecto. ¿Cuánto tiempo protege? Usted mencionaba que todavía no hay información clara. ¿Cuáles grupos de edad se van a beneficiar?
Y aquí hablamos de nuestro país, porque ya el gobierno, el presidente dijo que había estado y ya estaba en conversaciones para las dosis de nuestro país, cuándo se tendrán también. Y esto que también es importante, se tendrán que utilizar contenedores especiales, porque la información que nos llega es que va a estar refrigerada o tiene que estar refrigerada, y esto implica un manejo complicado. Y al final, ¿cuál es el balance riesgo-beneficio? Todavía hay muchas consultas. Esto de la refrigeración y del manejo, ¿qué podría significar en cuanto a la comercialización, Eugenia? Bueno, esto es uno de los aspectos negativos de estas vacunas, y es porque, como yo le dije, que esa molécula se degrada muy fácilmente. La manera de preservarla y que sea efectiva a la hora de vacunar es que esté ultra congelada, ni siquiera es refrigerada, es a 80 grados bajo cero. Y esto implica tener no solo contenedores a nivel nacional y a nivel local, en los EVAIS o en los lugares donde se empiecen a aplicar las vacunas, sino es el transporte desde que salga de su producción hasta todos los países donde se tenga que aplicar. Y esto implica un gran reto logístico que hasta ahora ninguna vacuna ha necesitado esa cadena de frío tan fría, porque normalmente las vacunas necesitan cadenas de frío, pero 4 grados, que es una refrigeradora normal. Por eso veíamos a la gente, por ejemplo, en las campañas de vacunación con las hieleritas, yendo de persona a persona. Entonces, sí, es una gran incógnita y es un gran reto. Y de hecho, Moderna y Pfizer están haciendo estudios para ver qué tanto se mantiene esta molécula activa, por ejemplo, en refrigeración por uno o 2 días. Eso todavía está en veremos. Con las otras preguntas, ese es uno de los datos que no tenemos en este momento de, por ejemplo, si este ensayo clínico introdujo personas de diferentes edades, sobre todo las que nos interesan son los mayores de 65 años, que son las poblaciones que por diferentes comorbilidades son las que tienen mayor riesgo. Y una de las preguntas claves que todavía no se tiene es si esta vacuna va a impedir el contagio, o sea, que si yo voy a estar vacunada, yo no voy a poder pasar el virus a otra persona. Y entonces, una vez que se tenga todas esas respuestas, se va a poder determinar, bueno, cuáles van a ser los grupos prioritarios, cuáles van a ser los grupos que se van a vacunar primero, y ahí también vamos a ver un gran esfuerzo de comunicación para poder hacer una aplicación justa y ética de las dosis. Así es, que llegue a todo el mundo. Todavía faltan muchas respuestas, pero nos quedamos con lo que usted nos dijo: cautela, pero optimismo, en un mundo que necesita respuestas inmediatas, ahora que se aproxima también el año. Nos quedamos con eso, Eugenia. Muchísimas gracias. Sí, nos quedamos con eso y nos quedamos con la luz en el túnel oscuro que vamos caminando todos juntos. Así es. Muchísimas gracias por su participación en Noticias Repretel.